Gracias por estar aquí y por acompañarnos en una nueva historia original, creada especialmente para este canal, Secretos de la Vida. Tu presencia, tu tiempo y tu apoyo hacen posible que sigamos creando relatos intensos, llenos de emociones, misterios y momentos que dejan huella. Si disfrutas este tipo de narraciones y quieres ayudarnos a seguir escribiendo y compartiendo nuevas historias cada semana, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video. Ese pequeño gesto es lo que nos permite continuar creciendo y creando contenido para ti. Ahora sí, comencemos. El anillo era una mentira. Valentina lo sostuvo contra la luz mortecina del café, observando cómo el diamante falso reflejaba destellos que pretendían ser auténticos. Pesaba menos que una promesa rota. El metal barato ya le estaba tiñendo el dedo de verde. Perfecto para un matrimonio falso. Afuera la nieve caía sobre Manhattan como ceniza fría. Dentro del café el aroma a canela y café expreso se mezclaba con el olor a ropa mojada de los clientes que entraban sacudiéndose la nieve de los abrigos. Era 15 de diciembre, y Valentina tenía exactamente 10 días para casarse o perder todo lo que le quedaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado, cada palabra un clavo en su ataúd financiero. La cláusula es clara. Si no estás casada antes del 25 de diciembre, la herencia de tu abuela pasa al fideicomiso familiar. Tu tío Rodrigo se asegurará de que no veas ni un centavo. Lo siento, Val. Valentina cerró los ojos, sintiendo el escozor familiar de las lágrimas que se negaba a derramar. Su abuela había sido su única familia real, la única que la había amado sin condiciones, y en un giro cruel del destino, su último acto de amor había sido una trampa envuelta en buenas intenciones. Te dejo todo, mi niña, pero solo si encuentras a alguien que te ame lo suficiente para compartir tu vida. No quiero que mueras sola como yo. Excepto que su abuela había muerto 6 meses atrás, y Valentina seguía tan sola como siempre. No había tiempo para conocer a alguien. No había tiempo para el amor real. Solo había tiempo para una mentira bien ejecutada. ¿Segura de esto? La voz de Marco la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista. Su mejor amigo desde la universidad estaba sentado frente a ella, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa de madera. Olía a su colonia cara, a ambición y a la desesperación compartida que los había llevado a este momento. ¿Tú lo estás?, contraatacó. Marco soltó una risa seca, sin humor. Mi padre me dio un ultimátum. O me caso y siento cabeza antes de Navidad, o me desheredan y le dan mi puesto en la empresa a mi primo. 32 años construyendo mi carrera, y todo se reduce a un certificado de matrimonio. Al menos tu padre está vivo para decepcionarlo, murmuró Valentina girando el anillo falso en su dedo. Val. No. Lo cortó. No necesito tu lástima. Necesito que esto funcione. 10 días casados. Navidad en la montaña con tu familia para que vean que es real. Luego, discreto divorcio en enero. Ambos conseguimos lo que necesitamos. Sin sentimientos, agregó Marco, pero había algo extraño en su voz, algo que Valentina no supo interpretar. Sin sentimientos, concordó extendiendo su mano. ¿Trato? Él miró su mano. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego la tomó, su palma cálida contra la de ella. Trato. Sus dedos se entrelazaron, y Valentina sintió una descarga eléctrica que le erizó la piel. Lo atribuyó a la estática del invierno. Nada más. Porque enamorarse de Marco sería el error más estúpido que podría cometer. Y Valentina ya había cometido suficientes errores por una vida. El juzgado olía a burocracia y a sueños rotos. Valentina llevaba un vestido color crema que había comprado en una tienda de segunda mano. No era blanco. El blanco era para novias reales, para mujeres que creían en finales felices. Ella había dejado de creer en esos hacía 5 años, cuando el hombre al que amaba la dejó embarazada y sola. Bueno, no exactamente sola. El embarazo había terminado en una pérdida a las 10 semanas,
y él había terminado casándose con otra 3 meses después. Valentina sacudió la cabeza, dispersando los recuerdos como moscas molestas. Eso era el pasado. Esto era supervivencia. Marco estaba junto a ella, impecable en un traje gris oscuro que probablemente costaba más que su alquiler de 3 meses. Se había afeitado, y el aroma a su loción para después del afeitado, algo con notas de sándalo y bergamota, llenaba el pequeño espacio entre ellos. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndole su brazo, como si alguna vez se pudiera estar lista para esto. Él sonrió, y fue una sonrisa triste, comprensiva. Somos un par patético, ¿verdad? Los más patéticos, concordó ella, tomando su brazo. El juez era un hombre mayor con gafas gruesas y una expresión que sugería que había visto demasiadas versiones de esta misma escena. Los miró con algo parecido a la lástima. ¿Tienen los anillos? Marco sacó 2 aros de su bolsillo. Eran simples, de plata, comprados en una joyería de descuento. Valentina había insistido en que fueran baratos. Las mentiras caras dolían más. La ceremonia fue mecánica. Palabras pronunciadas sin pasión. Promesas hechas sin intención de cumplirlas. Cuando el juez dijo, «Puede besar a la novia», hubo un momento de silencio incómodo. Marco la miró, una pregunta en sus ojos marrones. Valentina asintió levemente. Él se inclinó y sus labios se encontraron en un beso casto, breve. Pero algo en el contacto hizo que el corazón de Valentina se acelerara. Sus labios eran suaves, más de lo que esperaba, y el calor que irradiaba era real, no fingido. Cuando se separaron, sus ojos se encontraron, y por un segundo, solo un segundo, Valentina vio algo en su mirada que le cortó la respiración. Pero entonces Marco parpadeó, y el momento se perdió. «Felicidades», dijo el juez sin entusiasmo. «Son marido y mujer». Afuera, la nieve había arreciado. Valentina se subió el cuello del abrigo, sintiendo el frío morder sus mejillas. Marco llamó un taxi con un gesto de su mano. «El chalet de mi familia está listo», dijo mientras esperaban. «Partimos mañana temprano. Mis padres esperan conocer a mi esposa en la cena de Nochebuena». «¿Y tu hermano? ¿Él también estará?» La mandíbula de Marco se tensó. «Sí. Mateo estará ahí». Había algo en la forma en que pronunció ese nombre, algo oscuro y doloroso. «¿Hay algo que deba saber sobre él?» Marco la miró, y en sus ojos había una advertencia. «Solo mantente alejada de él. No importa qué tan encantador parezca, Mateo destruye todo lo que toca». Antes de que Valentina pudiera preguntar más, el taxi llegó. Se subieron en silencio, el aire entre ellos pesado con secretos no dichos. Valentina miró por la ventana viendo la ciudad difuminarse bajo la nieve. En su reflejo en el vidrio, pudo ver el anillo de plata en su dedo. Ya no se sentía como una mentira, se sentía como una condena. El chalet de la familia Santoro era obscenamente hermoso. Construido en la ladera de una montaña en los Adirondacks, era todo madera de cedro, ventanales masivos y una arquitectura que gritaba: «Tenemos más dinero del que sabremos gastar en 3 generaciones». El olor a pino y a leña quemada llenaba el aire frío de la montaña. Valentina salió del SUV que Marco había alquilado, sus botas hundiéndose en la nieve recién caída. La vista era impresionante. Árboles cubiertos de blanco se extendían en todas direcciones, y en la distancia, las montañas se recortaban contra un cielo del color de la pizarra. «Es hermoso», susurró, su aliento formando nubes de vapor. «Solía serlo», respondió Marco, su voz tensa. Antes de que cada Navidad se convirtiera en una batalla campal disfrazada de reunión familiar. La puerta principal se abrió antes de que pudieran llegar. Una mujer elegante, de unos 60 años, con el cabello perfectamente peinado y perlas en el cuello, apareció en el umbral. Su sonrisa era profesional, practicada. «Marco, mi niño». «Hola, mamá». Marco besó su mejilla, el gesto automático y frío. «Esta es Valentina, mi esposa». La palabra sonó extraña viniendo de sus labios.
Extraña pero también emocionante. Los ojos de su madre escanearon a Valentina de arriba a abajo, evaluando cada detalle con la precisión de un tasador de joyas. Valentina sintió cada imperfección de su atuendo barato bajo esa mirada. Encantada, dijo la mujer, extendiendo una mano con dedos cargados de anillos. Puedes llamarme Viviana, aunque suegra también funciona. Su risa era como cristal rompiéndose. Valentina estrechó su mano, sintiendo la frialdad de los anillos contra su piel. Es un placer conocerla. Qué sorpresa fue cuando Marco llamó, continuó Viviana guiándolos al interior. Una boda tan discreta, casi secreta. Hubiera preferido una celebración apropiada, pero supongo que los jóvenes de hoy prefieren la autenticidad a la tradición. El interior del chalet era aún más impresionante. Una chimenea de piedra dominaba la sala, con fuego crepitando y lanzando sombras danzantes sobre las paredes. El olor a canela y clavo de olor venía de algún lugar, probablemente velas aromáticas estratégicamente colocadas. Decoraciones navideñas caras adornaban cada superficie. No había nada de plástico o barato aquí. Tu padre está en su estudio, dijo Viviana. Y Mateo... Bueno, Mateo está siendo Mateo. Llegará cuando le plazca. Marco se tensó al oír el nombre de su hermano. ¿Dónde está nuestra habitación? Segunda planta, al final del pasillo. La suite nupcial, por supuesto, aunque... Hizo una pausa significativa. Me sorprende que necesiten habitación separada siendo recién casados. Valentina sintió el calor subir a sus mejillas. No habían discutido ese detalle. Por supuesto que una pareja recién casada compartiría habitación. No la necesitamos, dijo rápidamente. Estamos perfectos compartiendo. La sonrisa de Viviana se ensanchó, pero no llegó a sus ojos. ¡Qué encantador! Dejen sus cosas y bajen para el aperitivo. Tu padre está ansioso por conocer a su nueva nuera. Cuando se fue, Marco soltó un suspiro largo. Lo siento, debí advertirte sobre ella. Está bien, mintió Valentina. He lidiado con cosas peores. Subieron las escaleras, sus pisadas silenciadas por la alfombra gruesa. La suite nupcial era exactamente lo que esperarías de una familia con demasiado dinero, enorme con una cama king que parecía diseñada para 3 personas, una chimenea privada y un baño que era más grande que todo el apartamento de Valentina. Pero lo único que Valentina podía ver era la cama. Una sola cama. Marco debió notar su expresión porque se aclaró la garganta. Puedo dormir en el sofá. No seas ridículo. La cama es lo suficientemente grande para 6 personas. Podemos compartir sin... Gesticuló vagamente. Ya sabes. ¿Tocarnos? El calor en su voz hizo que algo se retorciera en el estómago de Valentina. Exacto. Él asintió, pero había algo en sus ojos. Algo oscuro y prometedor que hizo que el pulso de Valentina se acelerara. Deberíamos establecer reglas, dijo Marco comenzando a desempacar. ¿Reglas? Para que esto funcione, para mantener las apariencias. Valentina se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo el colchón se hundía bajo su peso. Está bien, tú primero. Marco se giró para mirarla, apoyándose contra el tocador. Regla número 1. Actuamos como una pareja real cuando hay alguien cerca. Contacto físico, apodos cariñosos, la obra completa. Razonable. Regla número 2. Sin secretos. Si hay algo sobre tu familia que necesito saber, me lo dices. No quiero meterme en fuegos cruzados sin saberlo. Él dudó, luego asintió. De acuerdo. Regla número 3. Lo que pase en esta habitación, se queda en esta habitación. Privacidad total. Valentina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Cuarta regla. Después de Navidad, volvemos a nuestras vidas. Divorcio amistoso. Sin dramas. Sin dramas, concordó Marco, pero algo en su voz sonó falso. Se miraron a través de la habitación. El peso de su acuerdo suspendido entre ellos como la nieve que caía afuera. Entonces,
Alguien golpeó la puerta. «Adelante», dijo Marco. La puerta se abrió y entró un hombre. Era más joven que Marco, probablemente 28 o 29, con el mismo cabello oscuro pero ojos más claros, más peligrosos. Llevaba jeans y un suéter de cachemira, y se movía con la confianza perezosa de alguien que nunca había tenido que trabajar por nada. Mateo. Su sonrisa fue como un cuchillo envuelto en terciopelo, así que esta es la famosa esposa. Sus ojos recorrieron a Valentina de una manera que la hizo sentir desnuda. «Marco, hermano, finalmente hiciste algo interesante». «Fuera». La voz de Marco era puro hielo. Pero Mateo ya estaba entrando, cerrando la puerta tras él. El aroma de su colonia, algo demasiado fuerte, demasiado dulce, llenó la habitación. «No seas grosero. Solo vine a conocer a mi cuñada». Se acercó a Valentina extendiendo su mano. «Mateo Santoro, el hermano guapo». Valentina tomó su mano automáticamente. Sus dedos eran fríos, su apretón demasiado firme, durando un segundo más de lo necesario. Valentina. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. Sus ojos se clavaron en los de ella, y había algo depredador en su mirada. «Dime, Valentina, ¿qué hiciste para atrapar al aburrido de mi hermano?» «Mateo». Marco avanzó, colocándose entre ellos. «Sal, ahora». La tensión en la habitación era palpable, eléctrica. Mateo levantó las manos en rendición falsa. Está bien. Solo intentaba ser amigable. Nos vemos en la cena, ¿vale?» Le guiñó un ojo a Valentina. «Espero con ansias conocerte mejor». Cuando la puerta se cerró tras él, Marco soltó un suspiro que parecía salir de lo más profundo de su alma. «Te lo advertí. Parece intenso». Intenso es quedarse corto. Marco se frotó la cara con ambas manos. «Mateo es veneno. Encantador, carismático, pero absolutamente tóxico. Ha destruido cada relación que he tenido». Valentina sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?» Los ojos de Marco se encontraron con los suyos, y en ellos había un dolor tan profundo que le cortó la respiración. Hace 5 años estaba comprometido. Su nombre era Isabela. Era todo para mí. Su voz se quebró, y Valentina sintió el impulso de ir hacia él, de tocarlo, de ofrecer consuelo. ¿Qué pasó? Mateo pasó. Las palabras fueron amargas como hiel. La sedujo. Me envió fotos de ellos juntos. Decía que solo quería probar si realmente me amaba. Ella eligió quedarse con él. El aire abandonó los pulmones de Valentina. Marco, 3 meses después él la dejó, como hace con todas, y ella vino rogando que la perdonara. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Ahora Valentina entendía la oscuridad en sus ojos, el cinismo en su sonrisa. Él también estaba roto. «Por eso nunca te casaste», susurró. «Por eso nunca confié de nuevo», corrigió. «Hasta ahora. Hasta esto. Y sé que es falso, pero al menos sé que no puedes lastimarme porque no hay nada real que destruir». Sus palabras fueron como un puñetazo. Valentina se puso de pie, caminando hacia él. Sin pensarlo, tomó su rostro entre sus manos. Su barba incipiente era áspera contra sus palmas. «Escúchame», dijo con ferocidad. «Este matrimonio puede ser falso, pero mi lealtad no lo es. Estamos en esto juntos. Y no voy a dejar que ese idiota arruine nada. ¿Entendido?» Marco la miró, y algo en su expresión se suavizó. Sus manos se posaron sobre las de ella, manteniéndolas contra su rostro. «¿Por qué eres tan... tú?» «Porque alguien tiene que serlo». Él sonrió, una sonrisa real esta vez, y Valentina sintió como su corazón hacía algo peligroso en su pecho. Entonces, sin previo aviso, Marco la besó. No fue como el beso en el juzgado. Este fue real, intenso, cargado de todo el dolor y la soledad que ambos llevaban. Sus labios se movieron contra los de ella con una desesperación que la dejó sin aliento.
Valentina respondió sin pensar, sus dedos deslizándose hacia su cabello, tirando de él más cerca. El sabor de él era café y algo más oscuro, más adictivo. Su lengua rozó la de ella, y un gemido se escapó de su garganta sin su permiso. Las manos de Marco bajaron por su espalda, presionándola contra su cuerpo. Ella podía sentir cada músculo, cada línea dura de él. El calor entre ellos era abrasador, consumidor. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Los labios de Valentina se sentían hinchados, sensibles. Marco apoyó su frente contra la de ella. Regla número 5. Susurró, su voz ronca. Nada de esto significa nada. Pero cuando sus ojos se encontraron, ambos sabían que era mentira, porque ya significaba todo. La cena fue una obra de teatro cuidadosamente orquestada. El comedor era tan pretencioso como el resto del chalet. Una mesa de roble macizo que podría acomodar a 20 personas. Candelabros de plata que probablemente valían más que el coche de Valentina. Y una vajilla de porcelana tan delicada que temía respirar cerca de ella. El aroma de la comida llenaba el aire. Pato asado, con salsa de cerezas, papas gratinadas, vegetales glaseados. El estómago de Valentina rugió, recordándole que apenas había comido durante el viaje, pero la tensión en la mesa era tan espesa que cada bocado sabía a serrín. Viviana presidía un extremo de la mesa como una reina en su trono. Su esposo, Alessandro, ocupaba el otro extremo. Era un hombre corpulento con cabello plateado y ojos que parecían calcular el valor neto de todo lo que miraban. Había evaluado a Valentina en 3 segundos, y claramente la había encontrado insuficiente. Mateo estaba sentado directamente frente a Valentina, con la sonrisa intacta y los ojos fijos en ella, como un tiburón que había olido sangre en el agua. Marco estaba a su lado, su mano descansando posesivamente sobre su muslo bajo la mesa. El calor de su palma se filtraba a través de la tela de su vestido, enviando pequeñas descargas eléctricas por su columna vertebral. Entonces, Valentina, comenzó Alessandro cortando meticulosamente su pato. Marco dice que trabajas en marketing digital. ¿Para qué empresa? Freelance principalmente, respondió ella, tomando un sorbo de vino para calmar sus nervios. Ayudo a pequeñas empresas con su presencia en redes sociales. ¿A qué? Moderno. El tono de Alessandro dejaba claro que moderno era sinónimo de insignificante. Supongo que es útil en estos tiempos donde cualquiera con un teléfono se cree empresario. Valentina sintió la mandíbula de Marco tensarse junto a ella. Valentina es excelente en lo que hace, intervino su voz tensa. Ha ayudado a docenas de pequeños negocios a crecer exponencialmente. Estoy seguro de que sí. Viviana sonrió, pero era una sonrisa de víbora. Aunque debe ser difícil mantener un estilo de vida cómodo con ingresos tan variables. Afortunadamente ahora eres parte de la familia Santoro. Esos días de inseguridad terminaron. El mensaje era claro. Te casaste por dinero. Valentina sintió el calor de la humillación subiéndole por el cuello, pero antes de que pudiera responder, la mano de Marco apretó su muslo. Una advertencia silenciosa. Valentina no necesita el dinero de los Santoro, dijo con una calma mortal. Tiene sus propios recursos. Mateo soltó una risa. Vamos, hermano. No hay necesidad de ser tan defensivo. Todos sabemos que el amor verdadero trasciende el dinero. Sus ojos se clavaron en Valentina. Aunque me pregunto cómo se conocieron, Marco nunca nos contó la historia romántica. Mierda, no habían preparado esa parte. Valentina sintió el pánico trepar por su garganta, pero entonces Marco tomó su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos. El gesto era tan natural, tan íntimo, que casi pareció real. Nos conocimos en una cafetería, dijo, su voz suavizándose de una manera que hizo que el corazón de Valentina se saltara un latido. Ella estaba sentada sola, luchando con su laptop. El sol entraba por la ventana y la iluminaba como algo sagrado,
Valentina lo miró sorprendida. Había esperado una mentira funcional, no esto. No la forma en que la estaba mirando, como si cada palabra fuera verdad. Derramé café sobre su mesa, continuó Marco. Arruiné su trabajo. Ella estaba furiosa. Y era lo más hermoso que había visto en mi vida. Y entonces, Viviana se inclinó hacia adelante, aparentemente cautivada a pesar de su escepticismo. Entonces pasé las siguientes 3 horas ayudándola a recuperar sus archivos y rehacer su presentación. Para cuando terminamos el café estaba cerrando, y supe que si la dejaba ir nunca me perdonaría. Sus ojos nunca dejaron los de Valentina mientras hablaba. Y por un momento, ella pudo creerlo. Pudo creer que así había sucedido. Que no era todo una mentira elaborada. «Qué pintoresco», dijo Alessandro finalmente, aunque un tanto impropio. Los Santoro tradicionalmente se casan dentro de ciertos círculos sociales. Los tiempos cambian, papá. La voz de Marco tenía un filo. Y yo amo a Valentina, eso es lo único que importa. El silencio que siguió fue denso, cargado. Entonces Mateo aplaudió lentamente, el sonido resonando en el comedor como disparos. «Bravo, hermano. Casi me lo creo. Casi». La temperatura de la habitación pareció caer 10 grados. ¿Qué se supone que significa eso? La voz de Marco era peligrosamente baja. Mateo se encogió de hombros, tomando un sorbo de vino. Solo que es conveniente. Demasiado conveniente. Papá te da un ultimátum, y de repente apareces casado con una mujer que ninguno de nosotros ha conocido antes. Perdonarás mi escepticismo. Mateo, advirtió Viviana. Estoy solo siendo honesto, sonrió. Algo que esta familia valora, ¿verdad? Honestidad, transparencia, a menos que ahora estemos en el negocio de las mentiras piadosas. Valentina sintió como la rabia burbujeaba en su pecho. Este hombre, este hijo de puta arrogante. ¿Sabes qué es conveniente, Mateo?, dijo, su voz cortante como vidrio. Ser el hijo menor que nunca tuvo que trabajar por nada, que destroza las relaciones de su hermano por deporte y se esconde detrás de su encanto superficial porque no tiene nada real que ofrecer. El comedor se quedó en silencio absoluto. Los ojos de Mateo se entrecerraron, su sonrisa finalmente desvaneciéndose. «Cuidado, cuñada, no sabes de lo que hablas». «Sé exactamente de lo que hablo». Se inclinó hacia adelante. «Eres un parásito, y Marco es mejor de lo que jamás serás». Alessandro golpeó su puño sobre la mesa, haciendo temblar la vajilla. «Suficiente. No toleraré este comportamiento en mi mesa». Valentina se puso de pie, sintiendo la sangre rugir en sus oídos. «Si me disculpan, perdí el apetito». Salió del comedor con la cabeza en alto, consciente de que todos la observaban, pero no le importó. Lo único que importaba era alejarse antes de que las lágrimas que ardían detrás de sus ojos pudieran caer. Subió las escaleras, sus tacones resonando sobre la madera. Entró a la suite nupcial y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Solo entonces se permitió temblar. Se apoyó contra la puerta, cerrando los ojos. Esto era un error. Todo esto era un maldito error. ¿Qué estaba haciendo aquí? Jugando a ser esposa de un hombre que barely conocía, enfrentándose a su familia tóxica por dinero. La puerta se abrió detrás de ella, casi haciéndola caer. Marco entró cerrando tras él. «Eso fue», comenzó y luego se detuvo mirándola realmente. «Oye, ¿estás bien?» «Perfecta», mintió, pero su voz se quebró en la última sílaba. Marco cruzó la habitación en 3 zancadas y la envolvió en sus brazos. El abrazo la tomó por sorpresa. Valentina se tensó por un segundo, luego se derritió contra él. Su pecho era sólido, su corazón latía fuerte contra su oído. Olía a cedro, y a ese aroma que ya estaba empezando a asociar con seguridad. «Lo siento», murmuró contra su cabello. «Nunca debí traerte aquí. Esta familia es veneno. Yo elegí venir», respondió su voz ahogada contra su camisa. «Necesito ese dinero, Marco. Necesito...»
Se quebró entonces. Los sollozos que había estado conteniendo durante meses, años, finalmente se derramaron. Marco la sostuvo mientras lloraba, una mano acariciando su espalda, la otra en su cabello. «Está bien», susurraba. «Te tengo. Estás a salvo». Y por primera vez en mucho tiempo, Valentina se sintió segura. Cuando finalmente se calmó, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, su maquillaje arruinado. Debía verse terrible, pero la forma en que Marco la miraba, como si fuera lo más hermoso que había visto. «Tu familia piensa que me casé contigo por dinero», dijo, limpiándose las mejillas. «No me importa lo que piensen. Deberías. Es tu herencia, tu futuro. Tú eres mi futuro». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Valentina lo miró, su corazón acelerándose. «Marco, lo sé. Regla número 5. Nada de esto significa nada». Su risa fue amarga. «Pero ¿sabes qué? Estoy cansado de las reglas». La besó entonces. No con desesperación como antes, sino con algo más profundo, más peligroso, con promesa. Sus labios se movieron sobre los de ella lentamente, saboreando, explorando. Su lengua trazó el borde de su labio inferior, y Valentina gimió, abriendo para él. El beso se profundizó, se intensificó. Las manos de Marco estaban en todas partes, su cintura, su espalda, su cabello. Valentina tiró de su camisa, queriendo sentir su piel, necesitando más. Él la levantó sin esfuerzo, y ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura. Marco caminó hacia atrás hasta que sus piernas chocaron con la cama. Cayeron juntos, un enredo de extremidades y necesidad. «Dime que pare», jadeó él contra su cuello, sus dientes raspando su pulso. «Dime que esto es una mala idea». «No pares», susurró ella. «No me importa si es una mala idea». Sus manos encontraron el cierre de su vestido, bajándolo con agonizante lentitud. El aire frío de la habitación besó su piel expuesta, pero el calor de Marco la mantuvo ardiendo. Él se apartó por un momento, sus ojos recorriéndola. Valentina estaba en ropa interior negra, sintiéndose más vulnerable de lo que se había sentido en años. «Eres hermosa», dijo con reverencia, «tan jodidamente hermosa». Entonces se quitó su camisa, revelando un torso que era pura tentación. Músculos definidos, una cicatriz que corría por sus costillas, el vello oscuro que desaparecía bajo la cintura de sus pantalones. Valentina alcanzó hacia él, sus dedos trazando la cicatriz. «¿De qué es esto?» «Accidente de esquí cuando tenía 16. Mateo me empujó. Dijo que fue un accidente, pero...» Se encogió de hombros. «Nunca lo creí». El corazón de Valentina se estrujó. «Tu hermano es un psicópata». «Lo sé», sonrió sin humor. «Pero esta noche no quiero pensar en él. Solo quiero...» «¿Qué quieres?» Sus ojos se encontraron con los de ella, y había tanto deseo en ellos que le cortó la respiración. «A ti, solo a ti». La besó de nuevo, y esta vez no hubo contención. Sus manos exploraron cada curva, cada línea de su cuerpo. Cuando su pulgar rozó su pezón a través del encaje de su sostén, Valentina arqueó su espalda, un gemido escapando de sus labios. «Marco». Su nombre era una súplica. «Dime lo que necesitas», murmuró contra su piel, su boca trazando un camino ardiente por su clavícula. Necesito olvidar, solo por esta noche». Él levantó la cabeza, mirándola con una intensidad que la derritió. «Entonces te haré olvidar todo excepto mi nombre». Y cumplió su promesa. Sus manos, su boca, su cuerpo, todo conspiró para llevarla al borde una y otra vez. Cuando finalmente se unieron, fue como completar un rompecabezas que Valentina ni siquiera sabía que estaba incompleto. Se movieron juntos, un ritmo perfecto construido de necesidad y algo más profundo. Marco susurraba su nombre como una oración,
y Valentina se aferró a él como si fuera lo único real en un mundo de mentiras. Cuando el placer finalmente la atravesó, fue devastador. Gritó su nombre, sus uñas clavándose en su espalda. Marco la siguió momentos después, su cuerpo temblando contra el de ella, su rostro enterrado en su cuello. Después, yacieron enredados bajo las mantas, sus pieles brillando con sudor, sus respiraciones gradualmente normalizándose. Valentina trazó patrones perezosos sobre su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón bajo su palma. «Esto complica las cosas», susurró. «Lo sé», besó su frente. «¿Te arrepientes? Debería arrepentirse de cruzar esa línea, de hacer que esto fuera real cuando se suponía que era falso». Pero cuando lo miró, cuando vio la vulnerabilidad en sus ojos, solo había una respuesta. «No, no me arrepiento». Él sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le había visto. «Bien, porque planeo hacer esto de nuevo. Muchas veces». Valentina rió, el sonido ligero y libre. «Confiado, ¿eh? Esperanzado», corrigió acercándola más. «Hay una diferencia». Se quedaron así, envueltos en el calor del otro, mientras afuera la nieve seguía cayendo. Y por primera vez en 5 años, Valentina se permitió sentir algo más que dolor. Se permitió sentir esperanza, incluso si esa esperanza estaba construida sobre mentiras y contratos falsos, porque en ese momento, en sus brazos, nada se sentía falso. Todo se sentía terriblemente, maravillosamente real. Valentina despertó con el olor a café y a algo dulce. Abrió los ojos lentamente, desorientada. La luz del sol se filtraba por las cortinas, creando patrones dorados sobre las sábanas blancas. Su cuerpo dolía de una manera deliciosa, cada músculo recordándole la noche anterior. Marco se sentó, tirando de la sábana para cubrir su desnudez. La cama junto a ella estaba vacía pero todavía caliente. Y sobre la almohada donde había dormido, había una nota. La tomó con dedos temblorosos. «Buenos días, esposa. Bajé a enfrentar a los buitres. Tómate tu tiempo. Te traje café y croissants. M». Valentina sonrió a pesar de sí misma. Miró hacia la mesita de noche, y efectivamente, había una taza humeante de café y un plato con 2 croissants que se veían criminalmente buenos. Se envolvió en una bata que encontró en el armario, el material de seda fría contra su piel sensible, y tomó el café. El primer sorbo fue celestial, fuerte, con un toque de vainilla, exactamente como le gustaba. ¿Cómo lo sabía? Se acercó a la ventana, mirando el paisaje nevado. El mundo estaba cubierto de blanco, pristino e inmaculado. Árboles como centinelas cubiertos de escarcha, montañas que se elevaban majestuosas en la distancia. Era hermoso, pacífico, tan diferente del caos en su corazón, porque la noche anterior había cambiado todo. Había cruzado una línea que no podía descruzar. Y lo peor era que no quería. Un golpe en la puerta la sobresaltó. ¿Sí? La puerta se abrió lentamente. Pero no era Marco quien entró. Era Mateo. Valentina apretó la bata alrededor de su cuerpo sintiendo cómo se le erizaba la piel. «¿Qué haces aquí?», cerró la puerta tras él, apoyándose contra ella con esa sonrisa perezosa que probablemente funcionaba en la mayoría de las mujeres. «Vine a disculparme. Anoche fui grosero. Estoy ocupada». «Veo eso». Sus ojos recorrieron su figura, deteniéndose en la piel expuesta de sus piernas. «Marco tiene suerte. Necesito que te vayas». Pero él no se movió. En cambio, dio un paso hacia ella. «¿Sabes? Pensé que eras diferente. Pero resulta que eres como todas las demás. Una buscafortunas con un bonito disfraz». La rabia burbujeó en el pecho de Valentina. «No sabes nada sobre mí. Sé que mi hermano es un idiota romántico que se enamora de la primera mujer que le muestra atención. Sé que esto es un matrimonio falso. Y sé que cuando todo se derrumbe, él se destrozará de nuevo.
El corazón de Valentina se detuvo. ¿Cómo? Por favor, Mateo rió. ¿Crees que soy estúpido? Ninguna mujer real se casaría con Marco tan rápido. No después de Isabela. Así que la pregunta es, ¿qué estás ganando con esto? ¿Dinero? ¿Conexiones? Valentina apretó los puños. No es asunto tuyo. Te voy a hacer una oferta, dijo acercándose más. $50,000. Ahora mismo. Terminas este pequeño juego, te vas, y Marco se ahorra el inevitable sufrimiento. Vete al infierno. Eso es un no, entonces. Se encogió de hombros. Bien, lo haremos a mi manera. Antes de que Valentina pudiera reaccionar, Mateo la agarró de la cintura, atrayéndola contra él. Sus labios se estrellaron contra los suyos en un beso forzado, agresivo. Valentina empujó con toda su fuerza, liberándose. El café que había estado sosteniendo se derramó sobre ambos, el líquido caliente salpicando su bata y la camisa de él. ¡Hijo de puta! La puerta se abrió de golpe. Marco estaba en el umbral, y la expresión en su rostro era pura furia homicida. ¿Qué mierda está pasando aquí? Mateo dio un paso atrás, levantando las manos, pero su sonrisa seguía en su lugar. Solo estábamos charlando. Valentina se tropezó. Intenté ayudarla. Mentira. La voz de Valentina temblaba de rabia. Me besó. Me atacó. Los ojos de Marco se oscurecieron hasta ser casi negros. Se movió tan rápido que Valentina apenas lo vio. Un segundo después, Mateo estaba contra la pared, el puño de Marco cerrado en su camisa. Te advertí, gruñó Marco. Te dije que no te acercaras a ella. Marco, calma. Estás malinterpretando. El puño de Marco se estrelló contra la mandíbula de Mateo. El crujido fue audible, nauseabundo. Mateo cayó al suelo, sangre brotando de su labio partido. Marco, no. Valentina lo agarró del brazo. No vale la pena. Pero Marco estaba más allá de la razón. Se inclinó sobre su hermano, su voz peligrosamente baja. Si vuelves a tocarla, si vuelves a mirarla, te juro por Dios que te mato. ¿Entendido? Mateo escupió sangre, pero su sonrisa nunca flaqueó. Realmente la amas, ¿verdad? Qué patético. Cuando descubra la verdad sobre ella, sobre su pasado, ¿seguirás pensando lo mismo? Valentina sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. ¿De qué estás hablando? Mateo se limpió la sangre de su boca, mirándola con ojos calculadores. Investigué un poco, cuñada. Valentina Reyes. Hace 5 años, estabas comprometida con Daniel Márquez. Te dejó cuando perdiste a su bebé. ¡Qué trágico! El mundo de Valentina se inclinó sobre su eje. Marco se giró lentamente para mirarla, y la pregunta en sus ojos fue como un cuchillo. ¿Val? Ella no podía respirar, no podía pensar. El pánico se cerró alrededor de su garganta como un puño. Yo iba a decírtelo. ¿Cuándo? Su voz era peligrosamente tranquila. Después de que pasáramos Navidad juntos. Después de que nos divorciáramos. O nunca. Marco, por favor. Regla número 2. Dijo, y cada palabra fue un pedazo de vidrio. Sin secretos. Ese fue tu regla, Valentina. Lo sé, pero ¿qué? ¿Era demasiado doloroso? ¿Demasiado personal? Se pasó las manos por el cabello. Compartí contigo lo de Isabela. Te conté todo, y tú guardaste esto. Las lágrimas quemaban los ojos de Valentina, porque tenía miedo. Miedo de que me vieras diferente, de que me vieras como rota. No eres tú quien está rota. La voz de Marco se quebró. Soy yo. Por creer que esto podía ser real. Por creer que tú... No terminó la frase. En cambio, pasó junto a Mateo, quien seguía en el suelo, sangrando y sonriendo. Marco, espera. Valentina extendió su mano, pero él la esquivó. Necesito aire. La puerta se cerró tras él, y el sonido resonó en el pecho de Valentina como un disparo. Se quedó allí,
temblando, mientras Mateo se levantaba lentamente. «Bueno», dijo, limpiándose la sangre. «Eso salió mejor de lo que esperaba». Valentina se giró hacia él, y la furia que sintió fue tan intensa que casi la quemó. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto?» Mateo se encogió de hombros. «Porque puedo. Porque Marco siempre ha tenido todo lo que yo quería. Y porque ver sufrir a la gente es el único entretenimiento en esta prisión que llamamos familia». «¿Estás enfermo?» «Estoy honesto», corrigió. «A diferencia de ti, con tu matrimonio falso y tus secretos sucios. Al menos yo no pretendo ser algo que no soy». Valentina cruzó la habitación en 2 zancadas y lo abofeteó con toda la fuerza que tenía. La marca de su mano floreció roja en su mejilla. «Sal de aquí. Ahora». Mateo la miró por un largo momento, su expresión ilegible. Luego sonrió, esa sonrisa cruel y vacía. «Esto no ha terminado, Valentina. Ni cerca». Cuando se fue, Valentina se derrumbó en el suelo, los sollozos sacudiéndola tan violentamente que pensó que se rompería. Porque tenía razón. Nada de esto había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando a destruirse. Valentina pasó las siguientes 2 horas en la habitación, mirando el techo mientras las lágrimas se secaban sobre sus mejillas. El olor a café derramado impregnaba el aire, mezclándose con el aroma residual de la colonia de Marco en las sábanas. Debería vestirse, debería bajar, debería enfrentar el desastre que había causado, pero no podía moverse, porque Marco tenía razón. Había roto su regla, había guardado un secreto que importaba, que definía quién era ella y por qué necesitaba ese dinero tan desesperadamente. El embarazo había sido una sorpresa. Daniel y ella habían estado juntos 3 años, comprometidos por 6 meses. Ella pensó que estaban construyendo un futuro, pero cuando perdió al bebé a las 10 semanas, algo en él cambió. Se volvió distante, frío. 3 semanas después, le dijo que no podía lidiar con esto, con ella, con el recordatorio del fracaso, y Valentina se había culpado a sí misma por no ser suficientemente fuerte, por no poder retener al bebé, por no poder retenerlo a él. La depresión la había consumido durante meses. Dejó su trabajo, se aisló de sus amigos. Si no fuera por su abuela, que la acogió y la forzó a seguir viviendo, Valentina no estaba segura de que hubiera sobrevivido. Y ahora estaba aquí, repitiendo los mismos errores, enamorándose de un hombre que no podía tenerla una vez que supiera la verdad. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Val? Soy yo». «Viviana». Valentina se sentó, secándose rápidamente la cara. «Adelante». La madre de Marco entró llevando una bandeja con té y galletas. Su expresión era diferente, más suave, casi maternal. «Pensé que podrías necesitar esto». Colocó la bandeja en la mesita de noche y se sentó al borde de la cama. El aroma a té de manzanilla llenó el aire, calmante y dulce. «¿Marco te envió?» «No. Marco está destrozando el gimnasio del sótano. He contado al menos 50 golpes contra el saco de boxeo». Viviana suspiró. «Los hombres Santoro siempre han sido así. Sienten demasiado y expresan muy poco. Entonces sabes, sobre el secreto». Mateo se aseguró de que todos supiéramos. Viviana vertió el té en una taza delicada, el líquido dorado brillando bajo la luz. «Ese niño es mi mayor fracaso como madre». Valentina la miró sorprendida por la admisión. «Debes pensar que soy terrible, una mentirosa, una buscafortunas, como dijo Mateo. Pienso que eres humana». Viviana le entregó la taza. «Y que has sufrido. Lo veo en tus ojos. El mismo tipo de dolor que veo en los de Marco». Valentina tomó un sorbo. El té estaba caliente, dulce, perfecto. «¿Por qué eres amable conmigo ahora? Anoche dejaste muy claro que no era lo suficientemente buena para tu hijo». Viviana sonrió tristemente. «Anoche estaba interpretando un papel, la matrona de sociedad que juzga a todos.
Es fácil esconderse detrás de esa máscara. Se quitó las perlas de su cuello, dejándolas a un lado. Pero la verdad es que me recuerdas a mí. Hace 35 años. ¿Qué? Me casé con Alessandro por su dinero. Las palabras salieron sin emoción, como si estuviera recitando hechos. Mi familia estaba en bancarrota. Él necesitaba una esposa apropiada. Fue un trato de negocios. Y mira dónde estamos ahora. 35 años después, 2 hijos, uno de los cuales es un sociópata, y un matrimonio tan frío que podría almacenar cadáveres en él. Valentina sintió una punzada de simpatía inesperada. Lo siento. No lo sientas. Fueron mis elecciones. Viviana la miró directamente. Pero puedes aprender de mis errores. Si amas a Marco, si hay algo real entre ustedes, pelea por ello. No dejes que el orgullo o el miedo lo destruyan antes de que tenga la oportunidad de florecer. Él nunca me perdonará. Marco es terco, como su padre, pero también es capaz de un amor profundo que Alessandro nunca pudo darme. Se puso de pie. Dale tiempo, y cuando esté listo para escuchar, cuéntale todo. No la versión editada, la verdad completa y sangrienta. ¿Y si eso lo hace odiarme más? Entonces al menos sabrás que hiciste todo lo posible. Viviana tocó su mejilla suavemente. El arrepentimiento de no intentar es peor que el dolor del rechazo. Créeme. Cuando se fue, Valentina se quedó sosteniendo la taza de té, sintiendo el calor filtrarse a través de la porcelana. Viviana tenía razón. Tenía que intentarlo. Marco no estaba en el gimnasio cuando Valentina bajó. Preguntó a uno de los empleados de la casa, quien le dijo que había salido a caminar por el bosque. Se puso el abrigo más grueso que pudo encontrar, botas forradas de piel, y salió a la nieve. El frío la golpeó inmediatamente, mordiendo sus mejillas expuestas. El aire olía a pino y a hielo, limpio y cortante. Sus botas crujían sobre la nieve fresca mientras seguía el sendero que el empleado le había indicado. El bosque era hermoso de una manera fantasmal. Los árboles estaban cargados de nieve, sus ramas creando un dosel blanco sobre su cabeza. Los únicos sonidos eran el crujido de sus pasos y el ocasional llamado distante de un pájaro. Lo encontró en un claro, de pie junto a un lago congelado. Estaba mirando el agua sólida, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Incluso desde la distancia, Valentina podía ver la tensión en sus hombros. Marco. Su voz sonó demasiado fuerte en el silencio. Él no se giró. Vine aquí para estar solo. Lo sé, pero necesito hablar contigo. No hay nada que decir. Valentina se acercó hasta que estuvo a su lado. El lago reflejaba el cielo gris, una superficie lisa y traicionera. Sí lo hay, mucho. ¿Vas a decirme más mentiras? ¿Más secretos convenientes que olvidaste mencionar? El dolor en su voz fue como un puñetazo. No, voy a decirte la verdad, toda, sin importar cuánto duela. Finalmente, él la miró. Sus ojos estaban rojos, cansados, como si no hubiera dormido en días en lugar de horas. Estoy escuchando. Valentina respiró profundo, el aire frío quemando sus pulmones. Conocí a Daniel cuando tenía 23. Era encantador, ambicioso, todo lo que pensé que quería. Nos comprometimos rápido, demasiado rápido, y cuando quedé embarazada, pensé que era una señal, que estábamos destinados. Su voz se quebró, pero se obligó a continuar. Pero a las 10 semanas empecé a sangrar. El dolor era insoportable. Me llevaron al hospital. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero... Las lágrimas comenzaron a caer libremente ahora, calientes contra sus mejillas heladas. Perdí al bebé. Y Daniel, él no pudo manejarlo. Dijo que no podía mirarme sin ver el fracaso. Dijo que necesitaba espacio. 3 semanas después, terminó nuestro compromiso. 4 meses después, se casó con otra mujer. Y 6 meses después, ella estaba embarazada. Marco la miraba, su expresión ilegible. Val. Caí en depresión. Profunda, oscura,
del tipo que te hace cuestionar si vale la pena seguir respirando. Mi abuela fue quien me salvó. Me acogió, me forzó a comer, a ducharme, a recordar que todavía estaba viva. Se limpió la cara con la manga, y cuando murió 6 meses atrás me dejó todo. Pero con esa cláusula, el matrimonio. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Marco era suave ahora, sin el filo de antes. Porque tenía miedo. Miedo de que me vieras como Daniel me vio, como algo roto que no valía la pena reparar. Y cuando cuando esto se volvió real, tuve aún más miedo, porque si me dejabas después de saberlo, no estaba segura de poder sobrevivir otra pérdida. El silencio que siguió fue pesado, denso. Luego Marco cerró la distancia entre ellos y la envolvió en sus brazos. Estúpida, murmuró contra su cabello. Hermosa, valiente y estúpida. Valentina se aferró a él, sollozando contra su pecho. Lo siento mucho. No. La apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. No te disculpes por protegerte. No te disculpes por haber sufrido. Nada de eso te hace menos. Si acaso te hace más fuerte de lo que jamás podría ser. ¿No estás enojado? Estoy furioso, admitió. Pero no contigo, con Daniel, con Mateo, con cada persona que te hizo sentir que eras menos que extraordinaria. La besó entonces, suave y dulce, como una promesa. Deberías saber algo sobre mí también, dijo cuando se separaron. Algo que nunca le he dicho a nadie. ¿Qué? Isabela no me dejó solo por Mateo. La empujé hacia él. Con mi frialdad, mi obsesión con el trabajo, mi incapacidad de mostrar emoción. Mateo solo fue el catalizador. Yo fui el problema real. Valentina tocó su mejilla. Eso no es verdad. Lo es. Y he pasado 5 años castigándome por ello, construyendo paredes, manteniéndome distante, convenciéndome de que era mejor estar solo. Hasta que entraste tú. Marco, tú me hiciste querer intentar de nuevo, querer sentir de nuevo. Y sí, me asustó cuando descubrí tu secreto, pero no porque cambiara cómo me siento sobre ti, sino porque me recordó que soy capaz de perder cosas que amo. No vas a perderme, susurró Valentina con ferocidad. No sin pelear. Él sonrió, y fue genuino, cálido. Esa es mi chica. Se quedaron así, abrazados en el claro cubierto de nieve, mientras el mundo se congelaba a su alrededor. Y por primera vez, ambos sintieron que quizás, solo quizás, podrían sobrevivir a sus propios demonios. Juntos. Cuando regresaron al chalet, había una conmoción. Vehículos de emergencia estaban estacionados frente a la entrada, sus luces rojas y azules parpadeando contra la nieve. Valentina sintió como su corazón se aceleraba. ¿Qué pasó?, preguntó a uno de los paramédicos. Accidente en las escaleras. El joven Santoro se cayó. Marco y Valentina intercambiaron miradas y corrieron adentro. Mateo estaba siendo cargado en una camilla, su rostro pálido, su brazo en un ángulo extraño. Pero sus ojos estaban abiertos, y cuando vio a Marco, sonrió débilmente. Hermano, qué oportuno. ¿Qué demonios pasó? Alessandro estaba junto a la camilla, su rostro tenso. Me resbalé, dijo Mateo, su voz débil. Estaba bajando las escaleras y, no sé, perdí el equilibrio. Pero sus ojos estaban fijos en Marco cuando lo dijo, y había algo en su expresión, algo calculador que hizo que el estómago de Valentina se retorciera. Estás mintiendo, dijo Marco lentamente. ¿Qué hiciste? ¿Yo? Mateo rió, luego hizo una mueca de dolor. Siempre soy el villano en tu historia, ¿verdad? Quizás esta vez realmente me caí. Los paramédicos lo sacaron, y la familia los siguió. Todos menos Marco, que se quedó en el vestíbulo mirando las escaleras. Valentina se acercó a él. ¿Qué estás pensando? Que mi hermano nunca hace nada sin una razón. Señaló un punto cerca de la base de las escaleras. Mira. Valentina siguió su mirada. Había algo ahí, apenas visible.
Se agachó y lo recogió. Era un trozo de hielo, deliberadamente colocado en el escalón. Se hizo esto a sí mismo, susurró, horrorizada. ¿Por qué haría eso? Marco tomó el hielo de su mano, sintiendo cómo se derretía contra su piel. Para hacer que yo parezca el villano, para que todos piensen que lo ataqué de nuevo, que no puede estar seguro en su propia casa familiar. Eso es enfermo. Ese es Mateo. Marco dejó caer el hielo derretido limpiándose la mano en sus jeans. Siempre jugando el juego largo. Siempre 3 pasos adelante. ¿Qué vamos a hacer? Él la miró y había determinación en sus ojos. Vamos a terminar esto, de una vez por todas. El hospital estaba a 30 minutos del chalet. Para cuando llegaron, Mateo ya estaba en una habitación privada, su brazo enyesado, su rostro maquillado con moretones que Valentina sospechaba eran al menos parcialmente autoinfligidos. Alessandro y Viviana estaban junto a su cama, la preocupación paternal evidente en sus rostros. Pero cuando Marco entró, la atmósfera cambió. «No deberías estar aquí», dijo Alessandro, su voz fría. «Necesito hablar con Mateo, a solas. Después de lo que le hiciste esta mañana...» «No le hice nada que no mereciera», interrumpió Marco. «Y esto no fue un accidente». Mateo abrió los ojos, la inocencia personificada. «Marco, entiendo que estés enojado conmigo por lo de Valentina, pero acusarme de mentir sobre una caída, corta la mierda». La voz de Marco era cortante como vidrio. «Sé lo que hiciste. Sé por qué lo hiciste. Ilumíname». Marco se acercó a la cama, inclinándose para que solo su hermano pudiera escucharlo claramente. «Has pasado toda tu vida tratando de destruir lo que tengo porque crees que papá me ama más. Pero la verdad es que ninguno de nosotros importa. Para él, solo somos activos, herramientas para construir su imperio». Algo parpadeó en los ojos de Mateo. Dolor, quizás. «No sabes de qué hablas». «Sé exactamente de qué hablo, porque yo también lo sentí. Esa necesidad desesperada de su aprobación, esa sensación de que nunca seríamos suficientes». Marco se enderezó. «Pero yo encontré una salida, encontré algo real, y no voy a dejar que tu miseria la destruya». «Valentina no es real», escupió Mateo. «Es un matrimonio falso, un trato de negocios». «Era un trato de negocios», corrigió Marco. «Pero se convirtió en algo más, y la amo. Realmente la amo». El silencio en la habitación fue absoluto. Alessandro fue el primero en hablar. «¿Qué quieres decir con era un trato de negocios?» Marco se giró para enfrentar a su padre, Valentina de pie a su lado. «Nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo de conveniencia. Ella necesitaba cumplir los términos del testamento de su abuela. Yo necesitaba cumplir tu ridículo ultimátum, así que nos casamos. Pero en algún punto entre la mentira y la actuación, nos enamoramos de verdad». El rostro de Alessandro se puso rojo. «¿Me estás diciendo que me mentiste? ¿Que todo esto fue una farsa?» «Al principio sí, pero ya no. Ahora es real, y voy a seguir casado con Valentina. Con o sin tu bendición, con o sin la empresa familiar. Si haces eso, te desheredaré». «Hazlo», dijo Marco sin vacilar. «Construiré mi propia compañía, mi propio legado, uno que no esté construido sobre manipulación y miedo». Viviana se puso de pie y había lágrimas en sus ojos. «Marco, mamá, lo siento, pero esto tiene que terminar. Esta familia tóxica, estos juegos, todo. Termina ahora». Se giró hacia Mateo, quien por primera vez en su vida parecía pequeño, vulnerable. «Te ofrezco esto, hermano. Una tregua. Deja de intentar destruir mi felicidad, y yo dejaré de culparte por mi miseria. Podemos empezar de nuevo, o podemos seguir este ciclo hasta que nos destruya a ambos». Mateo lo miró por un largo momento. Luego, increíblemente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé cómo ser otra cosa», susurró. «No sé cómo
cómo no ser el villano, y en ese momento, Valentina vio algo que no había esperado. Vio a un niño roto escondido dentro del monstruo. Un niño que había aprendido que la única manera de conseguir atención era destruir cosas, que había confundido notoriedad con amor. Se acercó a la cama, tomando la mano no enyesada de Mateo. Él la miró, sorprendido. «Puedes aprender», dijo suavemente. «No es demasiado tarde, pero tienes que quererlo. Tienes que elegir ser mejor». Mateo miró entre ella y Marco, algo parecido a la esperanza parpadeando en sus ojos. «No sé si puedo». «Entonces empieza por intentarlo», dijo Marco. «Un día a la vez». Alessandro observaba todo esto con una expresión que Valentina no podía leer. Finalmente habló. Este no es el hombre que creí que eras, Marco». «No», concordó Marco. «Soy mejor». Y con eso tomó la mano de Valentina y salieron del hospital juntos. Nochebuena llegó con nieve fresca y promesas nuevas. El chalet estaba decorado como una fantasía navideña, todo luces doradas y aroma a canela. Pero la verdadera magia no estaba en las decoraciones, estaba en las personas reunidas en la sala. Alessandro y Viviana estaban sentados juntos en el sofá, más cerca de lo que Valentina los había visto nunca. Mateo estaba en un sillón, su brazo enyesado apoyado en un cojín. Había algo diferente en su expresión, menos afilado, más humano. Y Marco y Valentina estaban frente a la chimenea, sus manos entrelazadas. «Hay algo que queremos anunciar», dijo Marco, su voz clara y fuerte. «Valentina y yo hemos decidido renovar nuestros votos, pero esta vez, de verdad, sin mentiras, sin condiciones, solo nosotros dos, eligiéndonos». Viviana se llevó una mano a la boca, las lágrimas brillando en sus ojos. «¿De verdad?». Valentina asintió, sonriendo. «De verdad. Porque resulta que casarse con Marco Santoro fue la mejor decisión que he tomado. Incluso si comenzó como una mentira. Especialmente porque comenzó como una mentira», corrigió Marco besando su sien. «Porque nos forzó a conocernos sin pretensiones, sin las defensas que normalmente construiríamos». Alessandro se aclaró la garganta y todos se giraron para mirarlo. «He sido un padre terrible», dijo, y las palabras claramente le costaban. «Un esposo terrible. He priorizado el negocio sobre todo lo demás, incluyendo a mi familia. Y miro a mis hijos ahora, uno buscando aprobación destruyéndose a sí mismo, el otro escapando de mí para encontrar paz. Y me doy cuenta, he fracasado». «Papá», comenzó Marco. «No». Alessandro levantó una mano. «Déjame terminar. Marco, tu decisión de elegir el amor sobre el dinero me ha enseñado algo que debí haber aprendido hace décadas. Que el verdadero legado no es lo que construimos, es a quien amamos, cómo los tratamos». Se puso de pie, acercándose a Marco. «No te voy a desheredar, pero tampoco voy a forzarte a trabajar para mí. Si quieres construir tu propio camino, te apoyaré. Y si Mateo necesita ayuda, tratamiento, lo que sea, lo conseguirá». Marco abrazó a su padre, y fue torpe, incómodo, pero real. «Gracias, papá». Cuando se separaron, Mateo habló por primera vez. «Yo también tengo algo que decir». Su voz temblaba. «He hecho cosas imperdonables. A ti, Marco, a Isabela, a Valentina. Y lo siento. No espero que me perdonen. Pero quiero intentar ser mejor». Marco caminó hacia su hermano, mirándolo por un largo momento. Luego extendió su mano. «Trato». Mateo tomó su mano, y algo en su expresión se rompió. Lloró entonces, sollozos profundos y guturales que sonaron como años de dolor finalmente liberándose. Valentina observó todo esto con lágrimas en sus propios ojos, porque esto era lo que la Navidad debería ser. No perfección, sino personas rotas eligiendo sanar juntas. Más tarde esa noche, después de la cena y los regalos,
Marco llevó a Valentina afuera al balcón. La nieve había dejado de caer, y las estrellas brillaban en el cielo negro como diamantes. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Marco, ya me diste un regalo. Esto es diferente». Abrió la caja revelando un anillo. No era el anillo barato de plata que habían usado en el juzgado. Este era hermoso, oro rosa con un diamante solitario que capturaba la luz de la luna. «No es tan grande como podría permitirme», dijo. «Pero es tuyo, solo tuyo. No un símbolo de un acuerdo de negocios. Un símbolo de que te elijo, cada día, por el resto de mi vida». Valentina no podía hablar. Solo asintió, extendiendo su mano temblorosa. Marco deslizó el anillo en su dedo reemplazando el barato. Encajaba perfectamente. «Te amo, Valentina Reyes Santoro, y pasaré el resto de mi vida demostrándote que fuiste la mejor elección que jamás hice. Te amo también», logró decir entre lágrimas, incluso cuando eras un idiota arrogante que pensaba que podía comprar su felicidad. Él rió, el sonido cálido y libre. Especialmente entonces. La besó bajo las estrellas, lento y profundo, como sellando una promesa que ambos sabían que cumplirían. Porque su historia había comenzado con una mentira, pero terminaría con la verdad más pura de todas. Que el amor real, no era algo que podrías planear o controlar. Era algo que te encontraba cuando más lo necesitabas, incluso si llegaba disfrazado de matrimonio falso en una montaña nevada en Navidad. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de todo corazón. Solo te pido un like y si todavía no lo estás, que te suscribas, que es lo que motoriza este canal, para que cada día te regalemos una nueva historia. Hasta pronto.